Hola chicos, espero se encuentren súper bien. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva aula invertida del nivel Zapandí de la asignatura de Ciencias. Academia Convexa les agradece su responsabilidad con las condiciones del curso y esta semana vamos a ver bastante materia, así que vamos a dar inicio de una vez. Vamos a ver esta semana el concepto de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, vamos a hablar de la capacidad de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Si un cuerpo está en movimiento y le aplicamos una fuerza, pues ese cuerpo va a estar en reposo. Y si el cuerpo está en reposo y le aplicamos una fuerza, pues generalmente va a entrar en movimiento. Entonces podemos decir que fuerza tiene dos eh, características o tiene una característica que es una cantidad vectorial. Recordemos que vectorial significa que me indica dirección. La semana pasada lo vimos, ¿verdad? Que es una magnitud vectorial. Entonces, la fuerza va a tener magnitud, y recordemos que la fuerza se mide en newtons, y va a tener dirección. Por lo tanto, la fuerza siempre me va a indicar hacia dónde se está ejerciendo esa fuerza. La unidad de medida, como les reitero, en la fuerza es el newton, y el instrumento que se utiliza para medirlo se llama dinamómetro. Cuando hablamos de fuerza, vamos a entender que tiene 4 componentes. La fuerza va a tener 4 componentes. Número 1 va a ser la magnitud, que es la cantidad o intensidad de la fuerza, o sea, generalmente es un número. Número 2 me va a dar una dirección, me va a indicar hacia dónde se dirige la fuerza. Número 3 vamos a tener un sentido, que es la posición en que debe aplicarse la fuerza. Y número 4 va a ser el punto de aplicación en donde vamos a ejercer la fuerza. Repito, entonces tiene magnitud, tiene dirección, magnitud es el número, va a tener dirección hacia dónde va la fuerza. 3, el sentido en donde debo aplicar la fuerza para que se dirija hacia ese lugar. Y 4, el punto donde debo aplicar la fuerza. Cuando hablamos de fuerza, no podemos dejar de lado a Isaac Newton, ¿ok? Que fue uno de los grandes científicos que brindó varios aportes a la fuerza, y tenemos lo que se conoce como las leyes de Newton o las leyes de la fuerza, obviamente establecidas por Newton. Entonces, la primera ley de Newton, que se conoce como la ley de inercia. ¿Y qué es la inercia? Antes de explicar la ley de Newton. Ok, la inercia a veces la aplicamos mal. Creemos que es algo que se da de manera constante. No, la inercia es la tendencia de los cuerpos para mantenerse en reposo. O sea, todo cuerpo que esté en movimiento va a tender a estar en reposo. Y todo cuerpo que esté en reposo, pues va a mantenerse así. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un cuerpo está en movimiento, va a llegar un momento que por la fricción se va a detener hasta buscar el reposo. Y tenemos que entender que a mayor masa va a haber mayor inercia y a menor masa, menor inercia. ¿Ok? Repito, a mayor masa va a haber mayor inercia y a menor masa, menor inercia. Ahora sí, entendiendo el concepto de inercia, vamos a entender que la primera ley de Newton indica que todo cuerpo que está en estado de reposo no va a alterar su posición, o sea, de estar en reposo, a menos que una fuerza actúe sobre él. O sea, un objeto o un cuerpo que esté en reposo, al aplicársele una fuerza sobre él, va a dejar de estar en reposo. La segunda ley de Newton nos dice que al aplicarse una fuerza, se va a crear una aceleración. No vayamos muy largo. Por ejemplo, el carro. Para que nosotros aceleremos el carro, debemos aplicar una fuerza sobre el pedal y el carro se va a acelerar. Para eh, obtener el valor de la aceleración, vamos a tener esta fórmula, que cuando en la tarea yo les indique cuáles son las leyes de Newton, deben eh, incluir en la ficha, por favor. Entonces, voy a tener que aceleración va a ser la fuerza dividido entre la masa del objeto. Repito, para obtener la aceleración, vamos a tener que dividir
la fuerza entre la masa del objeto o del cuerpo. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando se aplica una fuerza a un objeto, se va a crear una aceleración. Y la tercera ley de Newton, que me encantan estos juguetitos, yo tengo uno, ¿verdad? Que usted tira la bolita y es de acción-reacción. Entonces dice que toda acción igual, aquí es toda acción, me faltó la palabrita, a toda acción responde una acción igual y en sentido contrario. Por eso les puse el ejemplo de estas bolitas. Usted tira la bolita, las bolitas se devuelven y siguen. Entonces, ¿qué significa este principio de acción-reacción? Pongámoslo con un balón que yo tiro contra la pared. Va hacia una dirección. Cuando pega con la pared, ese balón va a venir en sentido contrario, causando la reacción. Entonces, la acción sería que yo tire la bola hacia la pared y la reacción que la pelota rebote hacia mi persona. Cuando hablamos de fuerza, vamos a tener también una fórmula para calcular la magnitud de la fuerza. Y eso va a ser fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración. Es una multiplicación. Vamos a multiplicar la masa por la aceleración que se ejerce en ese objeto. Y así vamos a tener la fuerza. Vamos a recordar que el peso, ojo, vamos a recordar que el peso es una fuerza. Y el peso generalmente lo confundimos con la masa, que es una característica de la materia. Entonces, la masa es la materia que tienen los cuerpos, o sea, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y se relaciona generalmente con el número de partículas que lo conforman y se puede medir según el SI en kilogramos. Hay otras medidas como los gramos, las libras, las onzas, las toneladas, pero para el SI la unidad estándar son los kilogramos. El peso, como les acabo de indicar, es una fuerza. El peso es una fuerza, esa es la diferencia. Y es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa. ¿Ok? Y se puede medir según el SI en newtons. Vamos a tener otras unidades como libras fuerza, kilos fuerza, pero la unidad es el newton, como les mencioné en primera instancia en esta aula invertida. En otra palabra, podemos definir que el peso es la masa por la gravedad. Entonces, debemos tener claro que masa y peso no es lo mismo. El peso es una fuerza y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Trabajo. ¿Qué vamos a entender por trabajo? No hablo de un trabajo remunerado, sino en física, la magnitud trabajo es la transformación de la energía. Eso es lo que vamos a decir. Es la transformación de la energía. Se denomina con una W. No es que la unidad sea una W, sino para decir trabajo, yo voy a ponerlo como W por sus siglas en inglés, work. ¿Ok? Entonces, trabajo, voy a identificarla con una W. Y la unidad, ahora sí, va a ser el joule. La unidad con que mido el trabajo va a ser el joule. Vamos a calcular el trabajo de dos maneras. Podemos decir que trabajo va a ser cuando aplicamos una fuerza y lo multiplicamos por la distancia. Repito, trabajo va a ser cuando aplicamos una fuerza y lo multiplicamos por la distancia. Pero si recordamos, la fuerza yo la sacaba cuando multiplicaba la masa por la aceleración. Recordemos que calculando la fuerza, yo la calculaba cuando multiplicaba la masa por la aceleración. Entonces aquí podemos tener otra fórmula que para averiguar trabajo podemos multiplicar la masa por la aceleración por la distancia. Profe, ¿y cuál de las dos fórmulas utilizo? Ok, vamos a utilizar cualquiera de las dos fórmulas dependiendo de los datos que me estén dando. Si me dan fuerza y distancia, pues utilizo esta. Pero si no me dan la fuerza y me dan la masa y la aceleración y la distancia, utilizo la segunda. Vamos a tener claros que cuando
aplicamos una fuerza y el objeto no se mueve, aplicamos una fuerza, pero el objeto no se mueve, no hay un trabajo realizado. Por lo tanto, el desplazamiento es cero. Y al multiplicar la fuerza por el desplazamiento en cero, pues el trabajo va a tener un valor igual de cero. Repito, cuando el objeto no se mueve, no hay trabajo realizado. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es cero. Por lo tanto, el valor del trabajo va a ser cero. Ahorita hablamos de peso, de trabajo, de gravedad. Entonces vamos a entender también que aquí vamos a asociar las leyes de Kepler. Hace muchos años, cuando Nicolás Copérnico desechó la platónica idea de que la Tierra es el centro y que los demás astros estaban girando alrededor de él, que era lo que se creía, Copérnico duró bastantes años manteniendo la idea de que las órbitas planetarias alrededor del Sol eran circulares. Ok, Copérnico primero descubre que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol, y que son los planetas los que giran alrededor del Sol. Pero él definió que los planetas se movían en órbitas circulares. Años después, un discípulo de Copérnico, Johannes Kepler, tardó años en superar esta idea cuando logró formular tres leyes del movimiento planetario que representaron uno de los grandes logros de la ciencia, lo que se conoce como las leyes de Kepler que vamos a ver en clase. ¿Ok? En resumen, Kepler descubrió tres sellos fundamentales en el movimiento planetario alrededor del Sol. O sea, los planetas van a tener tres características cuando se mueven alrededor del Sol que las estableció Kepler en sus tres leyes. ¿Cuáles son los movimientos entonces que realizan los planetas? Vamos a hablar principalmente de la Tierra. La Tierra va a tener un movimiento sobre su propio eje, y aquí lo vemos, sobre su propio eje, que vamos a conocer como movimiento de rotación, que se indica que dura 23 horas con 54 minutos, o sea, 24 horas. Es lo que establece el horario del día. Actualmente, y no se ha todavía comprobado, se dice que la Tierra, debido al calentamiento global, ha hecho que sus polos se achaten y por lo tanto está durando menos en dar este movimiento de rotación. Se dice que está durando 19,9 horas, pero eso no está establecido ahorita científicamente. Entonces, vamos a seguir diciendo que la rotación tiene una duración de 24 horas aproximadamente. ¿Ok? El movimiento que realiza alrededor del Sol la Tierra, que tiene una duración aproximada de 365 días, se llama movimiento de traslación. Entonces, mientras la Tierra va girando sobre su propio eje, también va dando la vuelta al Sol. Este movimiento de traslación lo realiza, como dije, en aproximadamente 365 días. ¿Ok? Y es cuando la Tierra le da la vuelta al Sol, que ya vimos que no son en órbitas circulares, sino son en órbitas elípticas. ¿Ok? Y es lo que define las cuatro estaciones que hay: primavera, verano, invierno y otoño. Entonces recordemos, hay dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Y la Tierra, recordemos que pertenece a un sistema llamado sistema solar. El sistema solar está compuesto por un Sol y 8 planetas, que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero, ¿qué es un planeta? El concepto de planeta significa errante. Como los planetas giran alrededor del Sol, podemos decir que andan errantes. Son cuerpos opacos que no poseen luz propia.
parecido a un asteroide. Entonces, reitero, el sistema solar está compuesto por planetas, satélites, asteroides, cometas, polvo, gas y otros cuerpos que orbitan alrededor de una estrella llamada Sol. Y recordemos, tenemos los siguientes planetas que giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Recordemos que después de haber visto esta tabla invertida, deben realizar una tarea en fichas. Y esta semana vamos a tener los conceptos que vamos a realizar en estas fichas. Número 1, explicar los conceptos de trabajo y fuerza. Número 2, escribir las fórmulas de trabajo y fuerza. Número 3, escribir las 3 leyes de Newton, en donde les indiqué que deben incluir la fórmula de aceleración. 4, explicar la diferencia entre peso y masa. 5, explicar el aporte de Kepler. 6, explicar los dos tipos de movimiento de la Tierra. 7, explicar el concepto de sistema solar y escribir el nombre de los planetas que lo conforman. Y 8, escribir el concepto de planeta. Quien con una sonrisa se levanta, un buen día le espera. Chicos, a pesar de las vicisitudes que estamos pasando actualmente, no olvidemos sonreír y darle gracias al Creador que pudimos levantarnos un día más. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en una próxima aula invertida. Chao.